¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues antes que nada, un gusto saludarles en esta semana que es Nochebuena, que es Navidad. Y pues antes de empezar el curso, pues nada más quería yo comentarles de que mi felicitación muy grande para todos ustedes por el favor que hacen de ver este taller de historia que nuestro club, el Country Yucatán, nos permite. Y pues que la pasen muy bien. Realmente es una Navidad que va a ser atípica, diferente para muchos de nosotros, para todos, realmente a nivel mundial, pero creo que esto nos puede llevar a estar más unidos en familia, a estar más unidos, pues, en los que creemos en Dios, en el nacimiento del Mesías, ¿ok? Y hacernos un ladito quizá de la frivolidad, de la preocupación, de muchas cosas que a veces nos invaden en el pensamiento para fin de año. Pues que la pasen muy bien, ¿ok? Este jueves y este viernes, que son Nochebuena y Navidad. Que Dios les bendiga a todos. Quizá empecé con lo que debía decir al final, pero quería decirlo para que no se me olvidara. Lo segundo, pues es como siempre, agradecerles su presencia, mandarles saludos a todos aquellos que nos ven, tanto en México, en la Ciudad de México, en el país, fuera del país, especialmente en Estados Unidos, donde ya algunas personas de Houston, de Los Ángeles, de California, de Boston inclusive, nos han escrito. Gracias por su preferencia, gracias porque los mexicanos que se encuentran ahí tienen mucho interés en saber la verdadera historia de su patria, porque sabiendo la verdad se puede transformar. A base de mentiras, tarde o temprano el mundo truena. ¿Okay? Bien, pues hoy vamos a comenzar un nuevo tema, ¿okay? Que vamos a llamarle, como seguramente ustedes habrán visto, se va a llamar Antonio López de Santana, algo que muchos de ustedes deseaban ver. Antonio López de Santana, traidor a la patria o héroe incomprendido. Y vamos a hablar aquí de muchas cosas, lo más desconocido, porque esta es una historia totalmente desconocida, ¿eh? No es como nos han pintado, no es como nos han dicho fácilmente echarle toda la carga de la culpa a un solo personaje. Aquí hubo muchos culpables y quizá el menos haya sido él, como lo vamos a probar. No voy a defenderlo, no voy a ser el abogado del diablo de ninguna manera. Simplemente voy a decir la verdad y lo que está probado y lo que está mitificado y lo que está inventado y lo que está totalmente falseado. Es decir, vamos a saber una gran verdad. Siempre decimos, Santana vendió Texas. ¿La vendió? Yo no he visto nunca un contrato de compraventa de Texas firmado por Santana. Santana vendió la mitad de México. ¿Lo vendió? ¿O se lo quitaron? ¿O se lo robaron? Que fue diferente. Sí vendió algo. Un pedazo chico que vamos a ver luego. Y que de hecho, cuando vimos los que me hicieron el favor de ver Juárez de los Estados Unidos, lo comentamos. Pero hoy nos vamos a enfocar a esa etapa oscura, a esa etapa diferente de la historia de México, que es a partir de su nacimiento, a partir de la creación de la República como tal, hasta la caída de Santana. O sea, estamos hablando de cerca de 30 años que malamente configuraban a este país. En gran parte, los mexicanos tuvieron la culpa, pero no solo ellos, también los españoles, porque no enseñaron el arte de la política ni el arte de buen gobierno a los criollos. Por lo tanto, cuando vino la independencia, los criollos se toparon ante algo que no conocían: gobernar. Siempre habían sido los números 2, 3, 4, 5, nunca el número 1. Estaban acostumbrados a obedecer, no a mandar. Y confundieron el mandar con tiranizar. Y confundieron la libertad con el libertinaje. Por la falta de educación cívica y política, que hay que decirlo, España nos dio mucho, menos la educación política. Y ese fue también, es culpa compartida. Pero no solamente España y los mexicanos, que fueron los culpables de todo lo que pasó en esos 30 años o 40 del siglo XIX, hubo alguien que quizá haya sido el más culpable de todo esto. Porque
si bien España se pensó que nunca saldría de México, y los mexicanos, pues, quizás acostumbraron a obedecer, no hubo intención mala ni de uno ni de otro, pero sí un tercer elemento, en el cual sí hubo una mala intención, ¿okay? Que fueron los Estados Unidos. Entonces, mezclado estas tres cosas, van a dar lugar a un monstruo que va a ser el México decimonónico, pero más que el decimonónico, ¿okay? El México del primer tercio de su vida independiente, de la caída de Iturbide a la caída de Santana. Ese ínterin que va de 1821 a 1855 es la formación de un México, o la deformación de México, que nos guste o no, aún llevamos metidos. Porque la formación de la ambición, de los intereses de la cruz, que luego, okay, lamentablemente se pulió principalmente con el periodo, la segunda y última etapa del periodo revolucionario. Bueno, es otra cosa, que algún día, si ustedes siguen dando su bondad y su gusto, algún día tal vez hablemos de las etapas más modernas de este país, ¿okay? Pero por el momento, ¿okay?, debido a lo que me han preguntado, a lo que me han dicho, consideramos, ¿okay?, que ese tema pudiera ser interesante porque vamos a comprender más. Sobre todo lo vamos a ligar, aunque al revés quizá, ¿okay?, con el tema de Juárez. Pero aquí tenemos que empezar con unos antecedentes. Antes de, no puedo entrar a hablar de Santa Anna y que hizo esto y cantó de Pado y que buena onda y que era criollo y que era veracruzano y que le gustaba mucho y que era mujeriego, parrandero y jugador. No podemos empezar así. Vamos a empezar primero con los antecedentes políticos de México antes de la, vamos a llamarle, de la aparición. Santa Anna tiene dos apariciones: la aparición política como un personaje líder, pero no totalmente influyente, y luego la toma del poder presidencial por parte de Santa Anna en 1833. Pero del 21 al 33 el nombre de Santa Anna ya se mencionaba, ¿okay? Y ahorita vamos a ver cómo estaba ese México y cómo era el México que a Santa Anna le va a tocar vivir. Entonces lo voy a equiparar, vamos a hacer una especie de historia comparada. El Santa Anna de esa época, ¿okay?, de su juventud, qué hizo, ¿okay?, y qué es lo que él va a ver que esté pasando en el país. Luego nos detendremos al momento de las repúblicas, de cuando México se funda una república contra la idiosincrasia del mexicano promedio e inclusive del mexicano culto, que tampoco entendía que era eso. Bien, pues entonces, ya tomando en cuenta esto, vamos a comenzar, ¿okay?, con los antecedentes, ¿okay? ¿Quién era Antonio de Padua Severino, o Severiano le ponen algunos, López de Santa Anna? ¿Okay? Era un criollo que había nacido nada menos y nada más que en el estado de Veracruz, en Jalapa. Por eso también algunos autores le llaman como el jalapeño. Nace en los últimos 10 años del siglo XVIII, o sea, todavía en el periodo colonial. Criollo, rico. Recuerden ustedes que los criollos ricos de que nacían, pues sus padres decidían qué hacer con el niño varón. Por lo general, o el sacerdocio, o la carrera militar, o la carrera de la abogacía, y ya alguna otra, médico, algo, era secundario. Y a Santa Anna lo van a poner para que sea militar. Desde los 15 años va a entrar a la milicia veracruzana, el acantonamiento que precisamente había en Jalapa. Por lo tanto, él va a pertenecer al ejército realista. Y aunque no lo van a mandar al frente a combatir a las tropas de Hidalgo, ni a las tropas de Morelos, evidentemente supo de la rebelión de Hidalgo y Morelos cuando Santa Anna aún no cumplía los 16 años, pero los 20 años. Y supo, evidentemente, como buen criollo y como buen militar al servicio del ejército real, que Hidalgo y Morelos eran para él, unos fascinerosos, unos saqueadores, unos que venían a subvertir el orden. Por lo tanto, su idea, como la de la inmensa mayoría de los criollos, eso que les quede muy claro, era que esos tipos estaban completamente locos y eran unos mafiosos a los que había que aplastar. Por lo tanto, Santa Anna
no estaba de acuerdo, como no estaba de acuerdo la inmensa mayoría de los criollos, ¿okay?, en el movimiento de Hidalgo ni en el de Morelos. En 1815, Morelos es derrotado. Y se puede decir que ahí se acaba militarmente la guerra de independencia. Porque del 15 al 21 no va a haber gran cosa. De hecho, no va a haber nada. Uno que otro guerrillerito por allá. El oxígeno que vino a dar el guerrillero español Javier Mina. Pero fuera de eso, no hubo nada. No hubo nada de importancia. De hecho, la mayoría, cuando vieron que todo había fracasado, precisamente los criollos que se sentían que se habían equivocado al apoyar a Hidalgo o a Morelos y habían sobrevivido, pidieron, como dicen vulgarmente, rosca. Y pidieron perdón al gobierno español, y como el gobierno estaba en un buen plan, un plan que les daba el triunfo, que podía perdonar y ser magnánimo, okay, adelante, vengan, les daba puestos, como fue el caso de Andrés Quintarro, como fue el caso de Ignacio López Rayón, okay, en fin, de varios criollos que sobrevivieron y que vieron que pensaron que esto era un fracaso y se anexaron o se adaptaron otra vez al sistema colonial. Santana seguía su carrera, ¿okay?, de teniente, capitán, en fin, siempre del acantonamiento veracruzano. Ahí estaba y ahí estuvo. Pero aquí viene esa rueda de la fortuna que va a pasar. En 1820-21 la política cambia. La política cambia y ahora sí importaba a los españoles de aquí la independencia. Y aunque no es el tema, y que alguna vez lo hemos comentado, sobre todo para septiembre cuando vimos lo de la independencia, y que pretendo comentarlo más adelante, si seguimos juntos de alguna manera, para el siguiente año, que es el bicentenario de la independencia, lo comentaré con más detalle. Ahorita nos enfocamos a Santana. La vida da vueltas, y ahora sí convenía la independencia, pero ya no como la quería Hidalgo o como la quería Morelos. ¿Qué querían Hidalgo y Morelos? Una independencia violenta, porque habían violentado, trataban de destruir el gobierno legalmente constituido, claro, con unas ideas de igualdad y de libertad. Ahora trataban de conservar ese gobierno, que ese gobierno diera la independencia, pero las ideas de igualdad y libertad como que quedaban, las guardamos por el momento. Esta va a ser la independencia que se va a lograr, ¿okay? Iturbide, que va a ser el que la consume, como hemos comentado más de una vez, Iturbide va a acampar precisamente en Veracruz, no en el puerto, en Córdoba. Ahí va a tener su cuartel general para esperar la llegada del último virrey. Pero Córdoba estaba cerca de Orizaba, Orizaba cerca de Veracruz, Veracruz cerca de Jalapa. O sea, que se van a conocer el teniente capitán ya Antonio López de Santana, joven, con el futuro emperador de México. Santana va a estar entre la comitiva que va a ir a buscar al virrey a Veracruz para llevarlo a Córdoba a que tenga la entrevista con Iturbide. Santana tenía algo que era un carisma y caía bien, porque hay que reconocer que caía bien el tipo. Era muy joven, pero muy joven. Entonces se hacen los tratados de Córdoba y, para no hablar más, se consuma la independencia de México. Y Iturbide lo que hace es nombrar algunos gobernadores militares con los que él tenía confianza, puesto que la tirada era que, aunque no eran nada contra España, pero que los criollos ocuparan el lugar de los españoles. Y es entonces aquí cuando Antonio López de Santana va a ocupar su primer cargo importante. Y aquí lo vamos a empezar a ver ya como un personaje especial. Gobernador de Veracruz. Gobernador durante el imperio de Iturbide, el cortísimo imperio de Iturbide. Bien, aquí dejamos a Santana porque voy a ir a los recovecos de lo que va a pasar después para que podamos entender esa actitud. Porque siempre en nuestra mente pensamos Santana y lo ligamos inmediatamente, así como un estereotipo, ¡guac!, con Estados Unidos. Y no está mal, porque sí estuvo muy ligado.
pero no como nosotros pensamos. Entonces, voy a dejar a Santana como gobernador de Veracruz y vamos a pasar ahora a la etapa que va a ser la caída del imperio Iturbide y la creación de la república. Entonces, hago un paréntesis grande, largo. Bien. La independencia de México, la consumación principalmente, y también el inicio de la independencia, fue un movimiento, quizá el único movimiento de los grandes movimientos que ha tenido México, que haya sido netamente mexicano. Tanto la independencia iniciada por Hidalgo, continuada por Morelos, como la consumación hecha por Iturbide. ¿A qué me refiero? Que a partir de este momento, Estados Unidos va a meter mano en la historia de México y no la va a sacar. Para bien y para mal, más para mal para que va a meter mano en este momento. Y vamos a recordar algo que los que tuvieron que yo tuve el honor de que tomaran cuando empezó estos cursos a distancia, vimos algo de la independencia, comentamos, me parece que algo por el estilo. Pero vamos a recordar por qué Estados Unidos se mete a partir de Iturbide. En primer lugar, porque no le convenía un nacionalismo a ultranza. Ellos no habían intervenido para lograr la independencia. Sí van a intervenir para la reforma, sí van a intervenir para la caída de Maximiliano, sí van a intervenir para la caída de Don Porfirio, sí van a intervenir para la caída de Madero, y ahí estuvo descaradísimo, sí van a intervenir para la caída de Carranza, sí van a intervenir para la caída de Huerta, sí van a intervenir para la caída de Adolfo de la Huerta, sí van a intervenir para todo, pero en este movimiento no intervinieron. O sea, como que se les fue, porque ellos querían controlarlo todo. ¿Y desde cuándo viene ese control? Aquí vamos a hacer una cuestión histórica un poquito más para atrás. Desde 1812, desde que nace la idea y el libro y la doctrina del Destino Manifiesto, que alguna vez hemos comentado. Ya comentamos que en 1812 Inglaterra absurdamente intenta recuperar sus colonias y le da una paliza. El general en jefe de los ejércitos norteamericanos, que era el general Andrew Jackson, el joven Jackson, que luego va a ser presidente, derrota a los ingleses. Y ahí es cuando ellos se sienten superiores. Y es cuando se hace la doctrina del Destino Manifiesto, donde ellos, escritos, se sienten una raza superior. Y sienten, y lo sienten de verdad, que Dios los ha señalado para que se adueñen de todo el continente americano. Desde Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, o sea, hasta Argentina. El chiste era preparar el camino para esos polluelos, o sea, los futuros americanos, para que se adueñaran del continente. Porque las razas corruptas y degradadas latinas no merecían mezclarse con la superior raza anglosajona. Y lo pueden leer, El Destino Manifiesto, autor Thomas Jefferson. Entonces, a partir de este momento, ellos tenían en la mente, y lo van a tener en la mente, de adueñarse de todo el continente. Y México era el primero, porque está junto a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en 1812 y 13, que ya tienen esa idea, van a empezar a poner la semilla aquí para tratar de adueñarse de México. Y la primera semilla que van a poner es mandar a un grupo de norteamericanos, como si fueran gente voluntaria o aventurera, pero que las mandaba el gobierno, para unirse a las tropas de Morelos. ¿Por qué? Porque en 1812 y 1813, y inclusive hasta en el 14, Morelos estaba ganando. Morelos fue el único de nuestros caudillos, jóvenes, de nuestros caudillos, que pudo tener la posibilidad, y el único que tuvo la posibilidad de vencer
militarmente al ejército realista en México. Fue el único que lo pudo hacer. Fue el único que derrotó a Calleja, el invicto Calleja, en Cuautla, cuando rompió el sitio de Cuautla. Era un genio, Morelos era un genio militar. Muy importante. Le temían y lo respetaban los españoles. Se adueñó de gran parte de la región de la Náhuatl, la más poblada. Lo que hoy son los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, y rondaba la Ciudad de México, y no lo podían vencer. Fue el único que tuvo la posibilidad, y además el único que tuvo la visión de crear una constitución que no rigió, porque obviamente lo van a derrotar, ¿okay? Pero que tuvo esa idea de cuando se ganara y se tomara la Ciudad de México, porque él pensó tomarla, y lo pudo haber hecho, entrar con un documento ya constituido, es decir, a priori, no a posteriori, lo cual eso habla muy bien de él. Lamentablemente, por motivos que algún día comentaremos, Morelos no lo puede hacer, porque de alguna manera es traicionado por alguno de sus gentes, que por un motivo muy personal, y Morelos cae preso en Temalaca. Él mismo comentó que cuando llegó, o sea, ¿cómo sabían los realistas? Así les decían al ejército español, pues eran el ejército real, que ahí iban ellos. Alguien tuvo que haber boqueado pasada información, y sabemos quién. ¿Okay? Entonces, lo agarran y ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Pero lo chistoso, y lo que no nos dicen los libros de texto, es que cuando agarran a Morelos, lo agarran con 30 y tantos norteamericanos. Que fue cuando le informan al virrey Calleja de que se estaban colando y estaban participando en la guerra de independencia. Por eso Calleja va a decir, no, a estos mándenlos a San Juan de Ulúa para que se les interrogue qué hacen aquí. ¿Y por qué los mandaba? Por una razón. Uno, los norteamericanos le apostaban a Morelos. Parecía que iban a ganar. Y si ganaban, los americanos no estaban ayudando a Morelos porque eran los campeones de la libertad, como hasta hoy se promueven. No. Porque ellos querían que ganara Morelos para que se independizaran de España. Una España derrotada iba a quedar molesta. Y un país nuevo que iba a nacer era un bebé, México. Fácilmente la agarra a Estados Unidos, que ya tenía 30 años o más de ser independiente, y además con la gran victoria que le dio el año de 1812, Wax iba a agarrar con su garra a México fácilmente en la cuna, porque Estados Unidos no quería pleito con España. No, con España no. ¿Okay? Era que los mexicanos se peleen con España, que listos, se peleen con España, ¿okay? Y ya que estén peleados y separados, ahora nosotros vengan con nosotros. Algo por el estilo como hicieron en Cuba a principios del siglo XX. Era la idea, pero no le salió. No le salió porque cayó Morelos y ellos cayeron también presos. Y es cuando se va a saber, y hoy en día hay libros de esos, ¿okay?, que había norteamericanos en San Juan de Ulúa presos. ¿Qué hacían ahí? Los tenían ahí para interrogarlos qué hacían ahí. Y no hay un documento que digan qué dijeron, no, porque acá hace al poco tiempo de que Morelos cayó y fue fusilado, vino un cambio de virrey, se fue Calleja y vino un nuevo virrey. Y como pasa en la vida, el nuevo virrey traía nuevas ideas, ¿okay? Ya no le dio seguimiento a esto que hizo Calleja, ¿okay? El virrey Apodaca me refiero, ¿okay? Y dio una política de pacifista y de indultos, indultó a todo el mundo. Es el momento que les digo que todos aquellos que habían sobrevivido pues dijeron, es la oportunidad, el virrey nos está indultando, nos está ofreciendo un puesto, pues vámonos todos a trabajar, esto ya fracasó. Y aunque no hay un dato concreto, pero se abrieron las puertas de San Juan de Ulúa y todos los presos políticos salieron en ese momento. Por lo tanto, se deduce que también salieron los norteamericanos. Pero ya el plan A había fracasado. Por lo tanto, okay, no lograron nada con México. De 1815 a 1821, se puede decir que vino un renacimiento del periodo colonial otra vez, como en los buenos tiempos, la Nueva España.
como los viejos tiempos de la época de Carlos V, de Felipe II, como que así volvió. Ya nadie quería recordar la independencia. Los que la habían vivido, estaban traumados por los saqueos y tal, solo recordaban eso. De hecho, ni querían recordarlo, solo lo recordaban, pero pasaban por Guanajuato y había viento y por la Lóndiga y oían un chirrido, levantaban la vista y una jaula toda oxidada, que se movía por el viento, y dentro de la jaula unas calaveras, que eran las cabezas ya calaveras de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que estaban colgadas ahí desde hacía años. De hecho, van a permanecer colgadas durante 11 años, y Iturbide las va a mandar bajar luego. Pero en ese momento, pues todavía estaban allá colgadas, decía que estaban allá. Y Lucas Alamán, que era guanajuatense, nos comenta que la gente solo que los veía se persinaba y decía, pobres ilusos, ¿de qué les sirvió? De nada. Porque en ese momento, 16, 17, 18, 19 y 20 del siglo antepasado, todo parecía demostrar que venía un renacimiento grueso y otros 300 años de dominio español. ¿Okay? Cuando ven esto los norteamericanos, el presidente Adams decide, pues entonces, por las buenas, tratar de empezar a meterse. Y es lo que alguna vez comenté quizá con ustedes, cuando quiere de manera diplomática con el rey de España, Fernando VII, hacer un nuevo tratado de límites con su colonia de la Nueva España. Claro, esos tratados de límites consistía en bajar la línea que daba de Nueva España para que abarcara las 13 colonias más territorio. Según la propuesta era porque así le convenía más a España, porque podía, pues ya no tenía que tener problema con los indios bárbaros del norte, y Estados Unidos adoptaría ese problema y ellos lo tratarían de solucionar. O sea, unas hermanitas de la caridad. Oye, como tú no puedes, te vamos a ayudar. Danos el territorio y nosotros nos encargamos. O sea, así. Pero Fernando VII no cayó en ese truco. Y aunque sí se van a reunir los diplomáticos, el famoso tratado Adams-Onís, don Luis de Onís va a ser el representante del rey de España, don Fernando VII, no se cede un ápice de territorio a los norteamericanos. Se ratifica las fronteras que desde la época de la conquista y la colonia habían existido. O sea, que Estados Unidos no avanzó. Segunda derrota. La primera, militarmente, no pudieron porque agarraron a Morelos. La segunda, diplomáticamente, no convencieron con su labia al rey de España ni a su representante don Luis de Onís. Por lo tanto, no habían logrado avanzar nada en cuanto al destino manifiesto. Y en este ínterin, que probablemente los sorprendió, viene la independencia. Y al venir la independencia de México, ellos no participan. O sea, fue una independencia netamente a la mexicana. Prueba de ello, que la primera ley mexicana que se va ya a cumplir va a ser el Plan de Iguala, con las 3 garantías totalmente mexicanas: unión de mexicanos y europeos, independencia con respecto a España, para que tengan un gobierno propio, y la ratificación de la única religión, la religión católica, apostólica y romana. Porque aunque en esa época todos eran católicos, hay que reconocer que Iturbide, más que como católico, como dice el padre Cuevas en su obra Iturbide el Libertador, más que como católico, él hacía esto como político. Lo único que unía a todos los mexicanos, llámese mulatos, llámese negros, llámese indios, mestizos, criollos y españoles, era la religión católica, nada más. Todos iban a misa, todos se comulgaban, todos se bautizaban, todos siempre, bueno, era lo que unía. Entonces, lo que identificaba a esa gama multicultural que había en el virreinato era el catolicismo. Y por lo tanto, más que como una imagen religiosa, se puso como una imagen política. Esto nos une. Porque son todos católicos, nos vamos a unir. Y todos queremos la independencia. Y en base a esto, con la entrevista en donde entre la comitiva de ir a recoger estuvo Santana
en Córdoba con el último virrey, jefe político, don Juan de O'Donoghue, donde el señor ratifica a nombre del rey de España el plan de Iguala y se firman los tratados de Córdoba. Es decir, los tratados de Córdoba no es nada nuevo, es simplemente la ratificación del plan de Iguala, pero nomás que aquí ya nada más hay otra firma. El plan de Iguala solo tiene la de Iturbide y el tratado de Córdoba tiene las dos. Tiene la firma de O'Donoghue y de la Iturbide. Como un dato interesante, estaba yo el otro día checando libros, porque también hay que leerle todo, libros oficiales, y el autor, cuyo nombre me abstengo de decir, okay, dice, y el plan de Iguala lo firmaron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. ¿Dónde está la firma de Guerrero en ese plan de Iguala? No hay, no es cierto, mienten. A Guerrero le enseñaron y le dijeron que era el plan de Iguala y Guerrero lo aceptó, pero no firmó nada, porque no tenía por qué firmar. Guerrero no era ninguna fuerza, era meramente el simbolismo que representaba el tener de su lado a lo que quedaba de los insurgentes. El plan de Iguala es único y exclusivo de Iturbide. Y el tratado de Córdoba, Iturbide y O'Donoghue. Nos guste o no, pero así es esto. Porque así es la historia, y así es la vida, y así es la realidad. Bueno, se consumaba la independencia y los norteamericanos totalmente ajenos a esto. Entonces, cuando ellos lo van a saber, no les puede gustar. Porque ellos lo que querían era adueñarse. Y al ver que el país se estaba constituyendo, el nuevo país ya llamado Imperio Mexicano, se estaba constituyendo en una unidad, porque el plan de Iguala hablaba de unión y lo que ellos querían era la desunión. Los Estados Unidos lo que fomentaban era la desunión, previamente para poder entrar. La religión católica no la podían querer, y no la podían querer porque la mayoría de los norteamericanos no eran católicos, vaya, de diferentes religiones, la mayoría puritana. Pero independientemente de que no era su religión, sabían perfectamente bien que esa religión católica los estaba uniendo. Entonces, estas garantías no la podían querer y se les fue, porque si ellos hubieran intervenido o se hubieran sospechado que Iturbide iba a consumar la independencia, seguramente hubieran mandado, como le hicieron a Morelos, gente para rodearlo e influir sobre él y no hacer lo que estaba haciendo. Ya aquí era un problema esto. Ya era un problema porque la independencia se consumaba, ajeno a la voluntad de Estados Unidos, algo ofensivo para ellos. Y dos, formando un país unido y nacionalista hasta este momento. Bien, pero ¿qué ocurre? Que entonces aparece el personaje nefasto y de triste memoria, que también hemos comentado alguna vez, don Joel Robert Poinsett, el primer embajador de Estados Unidos en México. Poinsett primero llega aquí como un espía, como hemos comentado, y lo voy a comentar rápido. Como un espía que venía precisamente a desestabilizar el gobierno imperial de Iturbide, porque no convenía un gobierno que se estaba basando en la unión de la religión católica y por ende en una independencia en donde no había pleito con España, no les convenía. Tenían que hacer todo lo contrario. Entonces venía a socavar los cimientos de ese imperio. Y es acá donde empieza a figurar nuestro personaje central. Poinsett, como no llega como embajador, después se va a hacer, llega como una especie de espía. Los espías de Iturbide sabían que Estados Unidos estaba mandando a alguien para desestabilizar su gobierno. Y entonces dio órdenes a los gobernadores de los puertos donde podía atracar Poinsett para que Poinsett no entre. Y entonces podía entrar por Texas, aunque iba a ser larguísimo el camino. Texas era de México, eso quede claro. El gobernador Mieri Terán, don Manuel Mieri Terán, impide la entrada por Galveston a Santa Ana, pero a Poinsett. Posteriormente, Poinsett intenta entrar por Tampico. El gobernador de Tamaulipas, amigo de Iturbide, don Felipe de la Garza,
también se lo impide. Y aquí nos unimos con lo que quedamos, cuando dije aquí dejamos a Santa Ana. Entonces quedaba Veracruz, que era el puerto más cercano hacia México, hacia Ciudad de México. Y en Veracruz el gobernador sí lo deja pasar. Aquí empiezan las veleidades del personaje controvertido, polifacético, veleidoso, que fue don Antonio López de Santa Anna. Lo va a dejar pasar, contrariando la orden del emperador, que era Iturbide. Y una vez adentro de la nación, ¿quién lo iba a sacar? Porque no solamente Santa Anna lo recibe, sino que además lo aloja y lo hospeda. Santa Anna tenía una hacienda en Jalapa que se llamaba Manga de Clavo. Aún quedan algunas ruinas de Manga de Clavo. Tuvo dos, Manga de Clavo y el Lencero. El Lencero aún existe, parte museo, también por ahí por Jalapa, se puede visitar. Y Manga de Clavo se puede hacer un tour, pero ya no hay nada, es ruina. ¿Okay? Pero Manga de Clavo es más conocida porque la menciona mucho Santa Anna en sus memorias, y además fue de la primera época. ¿Okay? Y ahí lo va a hospedar. Santa Anna escribió 2 tomos de sus memorias, que se llama Memorias de Santa Anna, como también escribió Iturbide. Es interesante leerlas, porque es su punto de vista, pero evidentemente cuando pasan las cosas que van a pasar, él se autojustifica y le echa la culpa a otros. Entonces hay que leerlas, si alguno de ustedes las va a leer, hay que leerlas con mucho cuidado, porque no es todo, no todo es verdad. Tampoco es totalmente mentira, pero sí está como un guión de televisión para adaptarlo. Bueno, entonces en esas memorias no nos cuenta qué hacía. Él dice que sí lo hospedó en Manga de Clavo, pero no nos dice ni por qué lo hospedó, ni qué hacían ahí ellos dos solos. O sea, digo, en buen sentido, ¿no? O sea, ¿qué hacían ahí? ¿Qué es lo que se va a deducir? Que Santa Anna se va a ofrecer como su amigo y como su anfitrión y como su lugarteniente de este norteamericano. Hay que tomar en cuenta otra cosa también, algo muy importante. La llegada de un norteamericano físicamente diferente a todos los que vivían y se había visto aquí, llamaba la atención. ¿Por qué? Porque en 300 años de la época colonial no entraban los extranjeros, o sea, no entraba nadie que no fuera español. Entonces, la gente, criollos. Y otra cosa, el criollo viajaba a España, a lo sumo a Francia, pero la inmensa mayoría, un 90% que no viajaba, pues solo conocía su medio ambiente, y por lo tanto no se permitía la entrada de ingleses, no se permitía la entrada de norteamericanos, no se permitía la entrada ni siquiera de alemanes. Hay excepciones, pero excepciones que no pasan de 5. Y creo que se me quede largo, como cuando llegó el barón de Humboldt, que por la categoría y por lo científico que era él, y que venía a estudiar lo que era México y daba la vuelta al mundo, le van a permitir la entrada a principios del siglo XIX a Humboldt. O el francés Marcel de Lampam, que terminó ejecutado porque empezó aquí a hacer cosas raras. Entonces, la gente en general no conocía a un norteamericano. Entonces, cuando venía él, o venía un norteamericano, que en este caso fue él de los primeros, y lo vieron alto, rubio, de ojos azules, totalmente excepcional al común de los que vivían en México, totalmente diferente, y que además hablaba un español no a lo indio, no a lo mulato, no a lo afroafricano, no. Hablaba un español de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oh, very good, my name is... O sea, apantallaban, porque nunca habían visto algo así. Santa Anna, que se tenga noticias,
era el primer norteamericano con el que se estaba topando en su vida. Y tal vez eso lo apanta. Tal vez, no quiere decir que haya sido. Pero ¿por qué digo esto? Porque así pasó. Así pasó. Entonces, al pasar así, entonces Santana era un honor para él que ese señor de otra raza y muy, hola, ¿qué tal? Bonita hacienda, o sea, una cosa así. Pues Santana se sentía, wow, el norteamericano dice que está en la hacienda. Hola, don Antonio. O sea, tenía, o sea, puede ser, y es muy probable. Lo que sabemos es que es en la hacienda de Santana donde se entrevista Poinsett con los pocos sobrevivientes insurgentes que habían peleado con las armas en la mano contra los españoles. Y no va a ser casualidad. No quiso entrevistarse, por ejemplo, con Ignacio López Rayón, que era un abogado, o con Andrés Quintana Roo, que era otro abogado. No. Se va a entrevistar con los sobrevivientes que habían hecho armas contra los españoles y que además eran una bola de ignorantes. Y se va a entrevistar con 3, se sabe, ahí en casa de Santana: Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. El menos ignorante era Guadalupe Victoria, porque había pasado por las aulas de la Real y Pontificia Universidad de México y había estudiado leyes. Nunca se graduó, porque se salió para ir a combatir con Morelos. Pero era el más, el menos inculto. Nada más que Guadalupe Victoria, para estos momentos, ya tenía la fama entre sus contemporáneos, inclusive de sus propios amigos, de que no estaba bien de la cabeza. Había vivido encerrado mucho tiempo en una cueva y se enfermó, le dio epilepsia y decían que no estaba muy bien. ¿Okay? De hecho, cuando Iturbide se entrevistó con él antes de consumarse la independencia, ¿okay?, Guadalupe Victoria estuvo de acuerdo con todo con Iturbide y le dijo de que pusiera que el que gobernara tenía que ser siempre soltero, que no hubiera, lo cual Iturbide dijo, pues, soltero sí, no, que sea un impedimento ser casado, tiene que ser soltero, porque pues él era soltero además, Guadalupe Victoria. Bueno, pero en fin, pero todos ellos no lo va a decir ningún documento ni ningún libro, pero simplemente se estudió un poquitito la sociología de esa época. Y todos ellos, si Santana se presume que se apantalló, ¿cómo no se habrá apantallado un Vicente Guerrero? Que en su vida había visto un tipo así. O un Nicolás Bravo. Y hasta un Guadalupe Victoria. Entonces, cuando lo vieron y lo oyeron, y la idea era, se sintieron que la avanzada de una modernización, de un modernismo, del mundo, una especie de Disneylandia, era el gringo, era él, el norteamericano, y que lo que decía era lo que había que hacerse. ¿Y qué decía? Que el imperio de Iturbide era obsoleto, era anacrónico, era old fashion, y por lo tanto había que darle cuello. Y es acá donde se va a gestar el famoso plan de Casamata, ahí sí, firmado por Santana, en donde, por eso Santana, en sus memorias, él se autonombraba siempre el padre de la República. Él era el padre de la República. Y que en Veracruz juró la ruina de los tiranos. Así decía don Antonio. ¿Por qué? Porque allá va a ser el plan de Casamata, donde va a desconocer al imperio Iturbide, va a invitar a los mexicanos a levantarse en armas contra el imperio y va a pedir el establecimiento de una república. Y como escribió luego, también sus memorias, su amigo don Miguel Santamaría, él dice: yo conocí a don Antonio y cuando escribió esto no tenía ni idea de lo que era la palabra república, no lo sabía. Entonces, ¿por qué lo pidió? Pues porque creen, porque se las había pedido el norteamericano. Tenía que ser una república. ¿Por qué una república? Porque una república se fundaba en estados libres y soberanos con un gobierno central.
Pero México no había nacido así. Siempre fue un gobierno central con provincias unidas a ese gobierno. Estados Unidos sí, porque eran 13 colonias y formaron una federación de colonias. Era diferente. Aquí el efecto, por lógica elemental, iba a ser la desunión, porque nadie iba a entender, como no entendieron, qué era eso de la soberanía y la autonomía, porque nunca la habían entendido, porque nunca se la habían enseñado. Y era lo que pretendía el gobierno de Estados Unidos, que no lo entiendan, para que el que no lo entiendan, nosotros vengamos aquí como los buenas ondas que les vamos a enseñar, como decía Lorenzo de Zavala, los hermanos mayores, pero que lo que querían era romper el alma a México. Eso era la verdad de las verdades. Y lo que tenían que hacer era formar lugartenientes que actuaran conforme quisieran los Estados Unidos, porque ellos iban a ver muy mal si ellos actuaban directamente. Y la ventaja fue, por eso les dije al principio que aquí todos tuvieron culpa, que el pueblo mexicano era extraordinariamente ignorante. Y ahí es donde España tiene culpa también, una culpa compartida. No preparó. Entonces estábamos vulnerables a eso. Y entonces, con este plan conocido como de Casa Mata, Guerrero, Victoria y Nicolás Bravo recordaron sus viejos tiempos, y algunos que todavía se quedaban por allá y no tenían nada que hacer, se levanta en armas contra Iturbide. Para no hacerles más largo el cuento, porque no es el tema es de Santa Anna, pues Iturbide no aguanta la presión y abdica. Abdica y se va al extranjero. ¿Okay? Es el primer gobernante que no termina su periodo. Bueno, no había periodo, era un imperio, y cuando se va, a lo que van a hacer muchos gobernantes posteriormente, irse al extranjero. Y se va, aunque luego va a volver, pero se va al extranjero. Bien. Una vez que Iturbide abandona el ámbito político nacional, ahora sí, quedaba en manos principalmente de Poinsett y de sus corifeos. Ahora sí, todo lo que hizo Iturbide se va a denostar. Poinsett tuvo un corifeo muy importante, y es el que va a crear, así como Álvaro Obregón creó al villano para justificar la revolución, su revolución, y creó como villano a Porfirio Díaz. Así había que justificar el haber derrocado a Iturbide, que era el libertador de la patria. Y el creador de esta villanía, por así decir, se llamó Carlos María de Bustamante. Un genial escritor, un diputado, pero que trabajaba, quizás sin saberlo, para beneficio de los Estados Unidos. Y es él el que, con tanto escrito, pam, 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 va a crear la idea de Iturbide usurpador, Iturbide traidor, déspota, tirano, miserable, perro, gato, chivo, buey, lombriz, de todo. De todo. No estaba para defenderse. Y le van a decir de todo. Esa idea permeó contra Iturbide, sobre todo entre la clase culta, por así decir. Los artículos de Carlos María Bustamante contra Iturbide están, los pueden ver, da hasta asco leerlos, porque le llama a Iturbide cosas que no es cierto. Pero él decía, no, a ver, compruébamelo. Era muy difícil. No había todavía la investigación que hay hoy. Y entonces, en base a eso, que estaban, dale, todo lo que está mal, nulificar el plan de Iguala, nulificar los tratados de Córdoba, nulificar el Congreso que ya había nombrado para hacer una constitución imperial, nulificarlo, todo. Entonces ahora sí, bajo el agua, Poinsett les mandaba la Constitución norteamericana para que fuera la Constitución mexicana. Porque la Constitución de 1824, jóvenes, no nos hagamos tontos, por eso casi nadie la recuerda, fue una copia fiel y exacta de los Estados Unidos. No le venía al país. Tan copia fue
que hasta casi copiamos el nombre. Porque en esa constitución se habla de que el país se llama los Estados Unidos de América. Y aquí nos pusimos Estados Unidos Mexicanos. Igual. Así la cosa. El chiste era crear una república. Una república que dividiera al país como lo va a dividir. Lo dividiera, que las antiguas provincias unidas en base a un virreinato se desunieran y fueran autónomas y soberanas, únicamente unidos por un presidente. Eso es la verdadera república. La cosa pública, gobierno del pueblo. Sí, sí. Pero en ese momento el pueblo era un pueblo sojuzgado, un pueblo mil por mil ignorante, un pueblo que de hecho salía de una esclavitud que va a seguir todavía durante bastante tiempo más y que no tenía idea ni conciencia social de lo que era. Muy diferente a Estados Unidos. Ahí se cuidaban, porque en Estados Unidos, para ellos, su idea de pueblo eran ellos, los esclavistas. Los negros esclavos no participaban en esto. Y lo decía la Constitución norteamericana. La igualdad se impera, pero ¿quiénes son iguales? Los que tienen tantos esclavos, tantos campos de algodón, tantas cosas, tanto, o sea, claro, aquí no dijeron eso, aquí todos. Pero en ese todos estaba la contradicción. Y tenía que fracasar. Y entonces, copiándolo todo como querían los norteamericanos, el 4 de octubre de 1824 se redacta una constitución de corte federalista. Algunos diputados que tuvieron un poquito más de sentido común, como Fray Servando Teresa de Mier, como Lucas Alamán, dijeron: señores, esto no va a funcionar. Y están en las actas. No va a funcionar. No digo volver al imperio, no. El imperio y la monarquía son pasados de moda. No va. Una república sí, pero una república donde el presidente sea fuerte, que es una república central. No creemos estados que se van a convertir en monstruos para el presidente. No aún. La gente no lo sabe. Que sea un centralismo donde el presidente mande, no un federalismo. La gente no lo va a entender. Vamos a fracasar. Y entonces vamos a caer en el contrasentido. Y palabras proféticas, de que la Constitución diga que somos una federación y el hecho diga que somos una centralización. Y así fue. Así fue hasta muy entrado el siglo XX. Hace poquísimo nos convertimos casi en federalistas. Todavía en época de López Portillo de la Madrid, el presidente decía: ¿qué horas son? Y todos contestaban: las que usted diga, señor presidente. Así fue, pero la Constitución hablaba de federación. Por eso es que la gente no entendió nada, y al no entender nada no podía querer la legislación. Dice una cosa, pues se hace otra, pues viva la vida. Pero vean de dónde vino el origen. El origen era ese, porque esto no fue casual. La idea era esa, precisamente esa, para poderse adueñar del país. Y la cereza del pastel, una vez hecha una constitución que nadie entendía, una vez establecida una república que nadie entendía, una vez establecida una república federal que menos entendía, había que nombrar, no elegir a un presidente. ¿Y quién mejor que de los originales que Poinsett conocía muy bien, que daba el gatazo, pero que al mismo tiempo no sabía nada? Guadalupe Victoria. Un hombre enfermo, un hombre que la misma multitud decía: es que no está bien de la cabeza, tiene un problema mental, no va a poder con el paquete, pero a él lo van a nombrar primer presidente de México, precisamente para que fuera fácilmente manipulado por Poinsett y por todos los corifeos que ya había formado Poinsett, con sus lugartenientes, como lo eran Lorenzo de Zavala, José María Lobato, Valentino Farías, el mismo Vicente Guerrero.
Todos estos que sin querer estaban trabajando para beneficio de Estados Unidos. Y Santana, ¿dónde queda Santana en 1824? Santana no está en México. Santana lo habían mandado a San Luis Potosí, ¿ok?, para que se acantone ahí, porque ahí había un movimiento imperialista. Y el Congreso, mientras daba la Constitución, lo mandaron ahí. Por eso no estuvo presente en todo este movimiento él. Y hasta donde se sabe, Santana había hospedado a Poinsett, pero no era parte formal, por así decir, de este equipo. Nacía la República Federalista, una república con un presidente Guadalupe Victoria, pero la verdad era que la idea era que esa república misma, por su propio peso inentendible, por su propio traje constitucional que no le venía al país, cayera. Ese era el chiste. ¿Para qué? Para que se arme el relajo y entonces vengan los hermanos mayores a poner orden. Y para hacer esto, Poinsett va a crear los famosos partidos. El partido americano, que se va a convertir en la logia yorquina, y el partido escocés, que se va a convertir en la logia escocesa, que durante los 4 años de Victoria se van a enfrentar gruesamente entre los dos. Y Santana lo va a ver al margen, no va a participar en estos primeros 4 años, ¿okay? Pero cuando llegue, va a llegar, como se dice vulgarmente, tumbando caña. Pues bien, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ok? Y pues ahora sí, les deseo una muy feliz Navidad, ¿okay? Que tengan ustedes una gran reunión familiar, que se pueda, siempre como está ahorita las cosas aquí en Yucatán al menos, a sana distancia. Los que me ven en México, pues por favor, más aún, pero que no falte sobre todo el amor, la comprensión, ¿okay? Y recordar que el 24 de diciembre, 25 de diciembre, nace nuestro Salvador, ¿okay? Que es el que nos da esperanzas para seguir adelante. Muchas felicidades, ¿okay? Y tengan ustedes muy buenas noches.